Bien, vamos a empezar con este brevísimo taller sobre procesos alternativos de fotografía experimental y en este caso concentrándonos en una práctica o en un procedimiento específico que sería la antotipia en la fórmula cúrcuma más metanol o diluyente más bórax como revelador. En el contexto de los procesos alternativos de fotografía experimental, ya sabemos cuál es la relevancia y cuál es la articulación o la conexión con los proyectos de desarrollo social y sostenible, educación inclusiva, trabajo social o terapéutico. En este caso vamos a ver la fórmula, esta fórmula específica para poder agilitar el proceso, obtener resultados más rápido y en ese sentido dar mejor atención a través de nuestros ejercicios, de nuestros talleres, poder, por ejemplo, darle más prontos resultados a clientes, pacientes, estudiantes que puedan estar inmersos en este proceso, ¿no es cierto? Todo dentro de esta gran discusión o de este gran debate acerca de las posibilidades de la fotografía como instrumento o como herramienta de cambio, de transformación social, colectiva, comunitaria, pero individual, como lo hemos visto en la discusión un poco de el tema de fotografía terapéutica. En ese sentido, quiero empezar compartiendo con ustedes una breve presentación en donde vamos a entender o donde vamos a explicar un poco más de cerca qué es esto de la antotipia. En ese sentido, pues vamos a trabajar con la antotipia o entendiendo la antotipia como esta fotografía o como uno de estos procesos de fotografía sin cámara, ¿no es cierto? Pero que obviamente estaría dentro de los denominados procesos alternativos de fotografía experimental. Obviamente, desde dentro de los procesos históricos, compartiendo un poco el espacio con la cianotipia, esta técnica decimonónica, producto de la combinación de citrato férrico amoniacal verde y ferrocianuro de potasio, a partir de la cual se logran estos bonitos resultados como los que ustedes tienen en pantalla. También podríamos hablar del papel salado o talbot tipo, que es una técnica de impresión también por contacto decimonónica con base en solución salina y otra de nitrato de plata, y que en este caso, pues, el revelado se trabaja con agua y e hiposulfito de sodio, que es básicamente la fórmula original del fijador universal que utilizamos hasta el día de hoy. Pero en ese sentido, ¿no es cierto? Podemos ver si le damos link aquí, bueno, lo tengo ya abierto, eso nos va a llevar, ¿no es cierto?, a uno de los materiales que hemos compartido, que es en este caso una entrevista sobre un taller, en este caso de papel salado, pero que da cuenta de varios procesos de aplicación de los proyectos, de los procesos alternativos en el contexto de la educación inclusiva, el trabajo social y también del trabajo terapéutico. Una de las experiencias, ¿no es cierto?, que podemos mostrar en este sentido, como ustedes ven en este brevísimo video, por ejemplo, en este trabajo con la comunidad de Chinimp en la provincia de Morona, Santiago, pudimos llevar uno de estos procesos, en este caso fotografía estenopeica, a la comunidad con excelentes resultados. En fotografía experimental llevada ya no a la práctica personal, al desarrollo quizás de un proyecto artístico personal, sino como ustedes ven en este caso, para trabajar con una asociación de mujeres organizadas en la comunidad, en esta comunidad de uno de los pueblos y nacionalidades indígenas de el Ecuador. Siempre, ¿no es cierto?, viendo la fotografía como ese posible instrumento, como esa posible herramienta de cambio o de transformación social. Y en ese sentido, pues volviendo brevemente
a la presentación. Diríamos con Yusuf Kash que el carácter como la fotografía se desarrolla en la oscuridad, una frase muy bonita que hace referencia a esos tiempos en los que la fotografía se trabajaba todavía en el laboratorio con la luz roja y con los químicos. Bibliografía recomendada. El texto de Antotipias y la exploración del cuarto oscuro en tu jardín usando plantas para hacer fotografías, el texto de Malin Fabri, pero también fotografía experimental, manual de técnicas y procesos alternativos de varios autores, artículos académicos en los que se hace mucho énfasis también, por ejemplo, a la posibilidad de articular esto con proyectos textiles, con pequeños emprendimientos y procesos de desarrollo económico comunitario en base a la impresión por contacto, pero en este caso con el uso de pigmentos naturales también. Y por otro lado, pues la referencia a esta investigación personal. Que también es uno de nuestros contenidos de clase, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la preparación básicamente vamos a trabajar con cúrcuma más un diluyente, que en este caso puede ser alcohol etílico, metílico o antiséptico. La cúrcuma va a funcionar bien, va a diluir bien con cualquiera de estos diluyentes. Vamos a utilizar una relación de 2 por 1, es decir, 2 para 1 o 2 gramos para cada 10 mililitros de diluyente. Vamos a utilizar un papel absorbente no muy grueso, no muy delgado, que no se vaya a desintegrar al momento de humedecer el papel, pero que tampoco nos dé mucha dificultad para, digamos, que absorba demasiado líquido, quiero decir, por ser demasiado grueso. Y finalmente, ¿no es cierto?, algún elemento que puede ser, como ustedes ven ahí, una flor, una silueta, un troquel o una transparencia que puede funcionar en este caso como, digamos, la silueta, ¿no es cierto?, para después exponerse, ya sea con el uso de una lámpara de radiación UV o con el uso de la misma luz solar. La idea es barnizar, en este caso ustedes ven tres placas, una con mora y mortiño en una sola mezcla, el otro con cúrcuma y el otro con una base de achiote. Aquí tenemos las transparencias ya ubicadas en una placa y pues para, digamos, mostrar eso, yo tengo una pequeña, un ejemplo eh, práctico aquí mismo. Más o menos tiene que quedarnos algo así. La idea es utilizar unas pinzas, quizás una pequeña base que puede ser otro vidrio también. Tenemos aquí la hojita de barnizada, en este caso con mora y mortiño, y una transparencia que es un positivo, no un negativo como los que utilizamos para otros procesos como los que hemos mencionado, como el papel salado o la cianotipia. En este caso vamos a utilizar siempre positivos porque es un proceso de decoloración y no de cambio, ¿no? De positivo a negativo. Entonces, un poco hasta ahí con la parte digamos, del procedimiento. La idea es obtener este tipo de resultados a partir de la exposición de estas placas a la luz solar, ya sea o, como decíamos hace un rato, con el uso de una lámpara de radiación UV que nos podemos armar una en casa. En este caso estamos viendo en la fotografía una lámpara que tiene tres luces fluorescentes de 20 watts cada una y que funciona como lámpara de radiación UV. Otro dato interesante sería el hecho de que después del barnizado, el secado del papel antes de la exposición a la radiación UV, sea en un lugar oscuro, no necesariamente con luz roja, pero sí en un lugar oscuro, y el secado de los trabajos finales también en un lugar oscuro, no necesariamente luz roja, pero en un lugar oscuro. Antes de terminar con el tema de la investigación, quisiera mostrar cuál es el factor o cuál es el valor del uso de la cúrcuma el metanol y después el bórax como elemento de revelado. Ustedes van a ver, lo que ven en pantalla ahora mismo es la hojita de, digamos, barnizada o sumergida
en la emulsión de metanol más cúrcuma. Después de unas horas de exposición a la luz de la lámpara UV, hemos tenido esta interesantísima silueta y para el revelado, por decirlo de alguna manera, utilizamos la solución de agua destilada y bórax que como ustedes ven tiene un efecto inmediato en la plantilla, ¿no es cierto? En la pieza que hemos utilizado para este experimento. Una vez sumergida la hojita en la solución con bórax, el contraste se hace mucho más profundo, le damos un lavado final y tenemos ya el resultado final, ¿no es cierto? Que es esta interesantísima fotografía ya seca, ¿no? Ustedes la pueden ver aquí. Ese es el resultado no, perdón, más adelante. Ese es el resultado que se obtiene al final, ya cuando las piezas están secas. En esta foto vemos ya el tono definitivo de la hoja y el resultado final. Otras interesantes referencias, pues decirles que este es un proyecto que ha tenido bastantes resultados justamente para el desarrollo de talleres, por eso, porque nos permite agilizar el tiempo, reducir los tiempos de exposición de varias semanas o varios días a unas pocas horas gracias a esta mezcla del diluyente con la cúrcuma pues obviamente nos permite con nuestros talleristas, con las personas con quienes practiquemos, pero si también se quiere en un proceso personal de aprendizaje o creación, sobre todo las técnicas por contacto nos permiten el desarrollo de muchas competencias, habilidades y destrezas en términos de composición fotográfica, es decir, después cuando agarramos ya nuestra cámara digital, ya sea el móvil, o la DSRL o una máquina más sofisticada, este tipo de experiencias nos brinda muchísima versatilidad en el momento de componer nuestras imágenes, ¿no es cierto? Y nos da experiencia, pero nos da conocimiento y nociones de equilibrio, peso visual, ley de tercios, relación de aspectos, simetría dinámica, etcétera, etcétera, ¿no? Por mencionar algunos de los elementos más importantes del trabajo de composición fotográfica. Entonces, hasta aquí este brevísimo taller. Yo espero que ustedes hagan el proceso. Todos los referentes más la bibliografía se encuentran en el aula virtual para su consulta y asimismo el apartado donde ustedes pueden subir sus resultados. Si no encontramos el metanol, si no pudiéramos, digamos, encontrar los elementos propios de esta fórmula que estamos compartiendo, siempre es posible experimentar con algunos de los ingredientes que les he mencionado, la remolacha, el achote, la mora, el mortiño, eh, pues vegetales verdes, el brócoli, las acelgas, todo esto nos sirve, digamos, para obteniendo el pigmento, como digo, más concentrado posible con un mortero o ya sea diluyendo, ¿no es cierto? Secando, diluyendo, como en el caso de la cúrcuma, vamos a encontrar, digamos, muy buenas posibilidades y potenciales pigmentos, digamos, con cosas que podemos encontrar en nuestra casa. En el campo, digamos, en el contexto de la historia, nada más mencionar uno de los textos que les traía al inicio, el de Malin Fabry, trae un interesantísimo resumen del proceso histórico de la antotipia, pero además nos trae una lista de posibles plantas y de posibles flores y otras frutos, raíces, ¿no es cierto?, con los cuales también podríamos experimentar si tuviésemos acceso a ellos. Y finalmente, una interesante referencia al hecho de que cuando el nombre científico de las plantas incluye la terminación tictoria o tinctoria, es una planta que tiene muchísimo potencial para este tipo de experimentación. Muchas gracias por su atención una vez más. Esperamos muy pronto los resultados y muchas gracias por atender a este brevísimo taller.